Lunes 13 de enero del 2020, amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Comercio TV. Es un placer trabajar con ustedes y entregarles lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Es un privilegio trabajar por ustedes. Aquí iniciamos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el Plan Operativo Anual del 2020 en $35 millones. Sin embargo, se buscará un acercamiento con el Ministerio de Finanzas con la finalidad de que se destinen más recursos, ya que se requiere invertir en seguridades informáticas. La aprobación se dio en medio de enfrentamientos entre los consejeros. Sin venganzas y ningún tipo de retaliaciones. Expresado esto, yo me retiro de esta reunión como parte de expresión de protesta. Me gustaría que escuche, usted siempre habla y se retira. Es de falta de respeto al Pleno hacer lo que acaba de hacer el consejero Verdesoto. Los desacuerdos en el Consejo Nacional Electoral CNE no se disipan y marca la tónica en las reuniones del Pleno del máximo organismo electoral. Esta vez la aprobación del Plan Operativo Anual del 2020 nuevamente encendió la pólvora. Un plan que ajusta los presupuestos para las actividades diarias y el desenvolvimiento normal de la institución. No tiene que ver con el proceso electoral, pero sí nos ayuda a que la parte técnica, operativa, las delegaciones provinciales empiecen ya a ejecutar el presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas. Aprobación que se dio en medio de cuestionamientos del vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verdesoto, quienes tienen observaciones y rechazaron el poco tiempo que se les habría dado para analizar el plan. Yo creo que ello constituye una afrenta contra el más sano sentido administrativo y de sensata conducción institucional. El plan operativo es de $35 millones, ya que el gobierno nacional no aprobó los 54 que requerían. Sin embargo, insistirán en que se revise la cifra por la necesidad de mejorar las seguridades informáticas. Hacer las gestiones respectivas o mirar cómo es que podemos solventar esos rubros que son importantes para el área informática. Entiendo la situación económica del país, pero también la situación de que tenemos que enfrentar un proceso electoral y con cambios que vienen y que necesitamos recursos. El país pide que tengamos tecnología de punta, que tengamos seguridades. En los $35 millones está contemplado el pago de sueldos a los funcionarios del CNE, lo que evitará un dolor de cabeza. Para que los sueldos de los funcionarios con contrato ocasional se contemplen desde el mes de enero hasta diciembre, es del año fiscal. En esta vez nos ha tocado ajustar estos sueldos para no tener los inconvenientes del año pasado. Ajuste que de alguna forma habría evitado tener que prescindir del servicio de algunos empleados, informó Héctor Romero. La Corporación Internacional de Defensa de los Derechos Ciudadanos, Veeduría y Mediación exhorta para que la presidenta del CNE, Diana Tamaín, no sea la única en ser enjuiciada políticamente, sino todos los consejeros. A pesar que en el Poder Legislativo está en marcha un juicio político contra Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, la Corporación Internacional de Defensa de Derechos Ciudadanos, Veedurías y Mediación, no quiere quedarse cruzada de brazos y trata de reforzar la acusación. ¿Cómo es posible que haya más de 20.000 casos de suplantación de actas? Y actualmente la presidenta de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, no se ha pronunciado al respecto. Pero la mirada ya no solo la fijan en Atamaín, sino en todo el Pleno, entre otras cosas, por el caso del funcionario Luis Loyo. Tenemos toda la documentación para aportar en contra no solamente de la ingeniera Diana Atamaín, sino también en contra de los consejeros Cabrera, Acero. Y si tienen responsabilidad también Verdesoto y Pita, también tienen que ser llamados a la Asamblea Nacional, al juicio político, para que en ese organismo justifiquen su actuación. Juicio que a la titular del CNE parece no quitarle el sueño. Bueno, este es un trabajo que le corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional dentro de su función de fiscalización, y esto tiene que seguir el debido proceso más allá de las presiones políticas, aspiraciones personales que pueden tener uno u otro sector. Hacia Tamaín a la espera de poder responder a la Asamblea Nacional por supuesto incumplimiento de funciones. Entre tanto, en el Legislativo se empezó a receptar las pruebas de cargo, informó Héctor Romero.
Alinearse a políticas de gobierno como el plan Toda una Vida, construir la universidad para la policía y devolverle la seguridad a la ciudadanía son parte de las líneas de acción que trabajará el nuevo comandante Patricio Carrillo. En el auditorio del distrito Eugenio Espejo, en el norte de Quito, se realizó la ceremonia de posesión de Patricio Carrillo como el nuevo comandante general de la policía. Carrillo señaló que se implementarán varias líneas de acción, entre ellas pretenden alinearse a políticas de gobierno como el plan Toda una Vida. Toda una vida de policías con bienestar. Trabajaremos porque los policías que garantizamos derechos y libertades también lo vivan al interior. El flamante comandante general de la policía mencionó además que su trabajo se enfocará en mejorar el sistema de salud y salud mental de los uniformados. Pero también fortalecer la defensa institucional con profesionales del derecho que brinden apoyo técnico en procedimientos complejos y en delitos de acción. Para finalizar, sostuvo que se buscará durante el 2020 concretar la construcción de la universidad policial. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien fue la encargada de posesionar al nuevo comandante, dio a conocer sobre la implementación del modelo de gestión que permitirá hacer frente a la inseguridad. Para eso necesitamos, lo había dicho ya, una policía mejor capacitada, una policía más profesional cada día, pero también con las herramientas tecnológicas suficientes. Así también mencionó que en la Asamblea Nacional se estaría tratando las reformas a la ley de tránsito, resaltando que la policía no regresará a sus competencias en materia de tránsito. No vamos a regresar a las competencias clásicas de tránsito, pero sí a las de seguridad en carretera y a recuperar la posibilidad y las competencias sancionatorias que nos permitan tener un mejor control. Para finalizar, dio a conocer cuáles son los cambios en el alto mando policial. En Cuenca o desde Cuenca gestionará la seguridad en su zona el general Olivo. A Guayaquil comandará el general Arauz y en Quito estará el general Salinas. Sino que además se designará un general, el general Ortega, como director de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Es así que Tania Varela es la nueva jefe de Estado Mayor, Carlos Cabrera como inspector general. Informó Patricia Aldaz. La Comisión Especial para la Verdad y Justicia de la Defensoría del Pueblo, creada para esclarecer los hechos ocurridos en las manifestaciones de octubre, inició la recepción de testimonios y denuncias sobre la vulneración de los derechos humanos. El informe final será presentado en el mes de marzo. La primera en acudir a dar su testimonio fue Yajaira Urresta. Perdió un ojo por el impacto de una bomba lacrimógena mientras participaba en el denominado cacerolazo. Denunció persecución por hacer público su caso. Persecución tanto policial como política no ha cesado. Y justamente el día viernes estaban 2 motorizados fuera de las instancias de mi casa. Este lunes inició el proceso de recepción de testimonios sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones de octubre por los integrantes de la mesa de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia de la Defensoría del Pueblo. La idea siempre va a ir enfocada a saber la verdad, a conocer la verdad, a que esas víctimas obtengan justicia y reparación. Aseguraron que todos serán escuchados. También están convocados autoridades de gobierno, dirigentes indígenas, miembros policiales y militares agredidos, organizaciones que participaron en las protestas, para esclarecer los hechos del ataque a la base militar La Balbina en Sangolquí y la quema de una tanqueta militar. En los hechos de violencia suscitados en octubre, efectivamente, la violencia no tuvo límite y la violencia no tuvo lado, no tuvo espacio. La comisión no solo receptará las declaraciones, sino que también va a investigar, analizar la documentación recogida por la Asamblea Nacional y la información de las partes involucradas. Hasta el 22 de febrero de este mes tienen que respondernos. Si es que no se responde, se hará una insistencia en ese pedido. Y efectivamente, si no hay, pese a la insistencia, una respuesta a los organismos pertinentes, lo haremos constar en el informe. Los testimonios serán receptados hasta el 14 de febrero y el informe final estará listo el 24 de marzo, mismo que será presentado a las autoridades competentes. Informó Priscila Cadena. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Marco Rodríguez, Daniela Camacho e Iván Saquicela, instalaron la audiencia de juzgamiento contra el miembro del Consejo de Participación David Rosero y otros.
por el presunto delito de ataque y resistencia tras los hechos registrados en el 2015. Han pasado casi 4 años de los incidentes ocurridos en Ibarra, cuando el consejero del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, formó parte de las protestas en contra del traspaso de $400 millones del Fondo de Cesantía del Magisterio al BIES. Rosero, junto a 2 maestros más, fue procesado por el delito de ataque y resistencia. Este lunes, en manos de los jueces Marco Rodríguez, Daniela Camacho e Iván Saquicela, se instaló la audiencia de juzgamiento. Exigimos que no se lleven los fondos de cesantía del magisterio ecuatoriano, que en efecto fue lo que realizó el gobierno anterior de forma autoritaria. En 2018 se suspendió el proceso penal que se le seguía a los involucrados, pues Rosero gozaba de fuero de corte al ser candidato del organismo de transparencia. Carlos Poveda, defensa de Rosero, espera que termine lo que califica como una persecución política iniciada en la época del fiscal general Calo Chiriboga. Ya deberían desistir de esta audiencia de juicio y solicitar de que se dicte una sentencia de su autoría y se ratifique el estado de inocencia. De su lado, Ciro Guzmán, abogado de los otros 2 involucrados, defiende lo actuado en ese entonces, pues en 2018 la Contraloría realizó una auditoría al traspaso de dichos fondos al BIES y determinó varias irregularidades, recomendando devolver la administración de esos dineros a los maestros. Han sido ya restituidos al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano por la propia Superintendencia de Bancos, con el argumento concreto de que no se cumplieron con los requisitos y los mandatos expresos que existían legalmente para hacer la transferencia de esos. La Corte Nacional de Justicia recogerá versiones de al menos 70 testimonios en este caso, informó Marilyn Jaramillo. La Asamblea Nacional atraviesa uno de los momentos de más baja aceptación de su gestión. El más reciente estudio de la encuestadora Perfiles de Opinión señala que apenas el 14% de la ciudadanía cree que el trabajo legislativo es bueno. La encuesta realizada en las ciudades de Quito y Guayaquil a ciudadanos mayores de 18 años muestra como frente al 14% que aprueba la gestión de la Asamblea, el 58% cree que es mala y un 28% incluso la califica de muy mala. Esta percepción del tercer trimestre del año 2019 tendría 2 factores fundamentales: la ausencia del legislativo durante el paro de octubre y las trabas para aprobar y despachar las leyes represadas hacia final del año. El legislativo quedó en deuda realmente con la población, un periodo prolongado de crisis durante el cual el legislativo no se reunió siquiera. Esto cierra un trimestre conflictivo. Durante el resto del año difícilmente puede haber recuerdo de proyectos legislativos aprobados. Con esto coincide también el analista político Fernando Muñoz. Cuando ocurrieron los acontecimientos de octubre, podía incluso en ese momento jugar un rol protagónico, podía haber sido, diga usted, la cabeza del diálogo que finalmente se dio, más bien generado por instituciones ajenas a la vida política. Frente al calendario electoral que está por empezar en las próximas semanas, el experto recalca que aquellos legisladores que aspiren a la reelección deberán pensarlo 2 veces. Sí, porque probablemente cuando vayan a sus electores, vayan a sus provincias, las provincias ya estarán ubicadas en otro andarivel distinto al que estuvieron cuando los eligieron. La baja credibilidad de la Asamblea la comparten también otras instancias gubernamentales. Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, sugiere que esto se debe a la situación económica del país. Estamos asistiendo al momento más bajo de confianza institucional y de estado de ánimo en los últimos 20 años. Solamente el 5% de la población cree que el país va por el camino correcto. Estadísticamente, estas cifras de rechazo a la labor parlamentaria solo pueden compararse con las que tuvo el último Congreso en 2006. Informó Carolina Basante. Los partidos políticos preparan perfiles femeninos para presentarlas como candidatas a las elecciones generales del 2021. Algunos movimientos han implementado mecanismos y espacios para promover la paridad de género entre sus filas, mientras que otros no descartan buscar mujeres con potencial de liderazgo por fuera. En las próximas elecciones, las mujeres deberán encabezar el 15% de las listas pluripersonales. Esto debido al concepto de paridad progresiva que abarcan las reformas al Código de la Democracia.
La intención es que para el año 2025 las listas sean encabezadas por igual candidatos hombres y mujeres. La norma ha obligado a que los partidos políticos preparen más perfiles femeninos para dejar de lado la hegemonía masculina que culturalmente se arrastra. Por ejemplo, la izquierda democrática ya implementó una agenda de género. Así nos lo cuenta Vilma Andrade, asambleísta y presidenta de este partido. Hay que feminizar la política y eso no pasa solamente por tener mujeres en las listas, sino porque las prácticas políticas patriarcales que se mantienen se rompan. Aquí también abrieron una guardería porque conocen que en ciertos casos la maternidad se vuelve un limitante del desarrollo profesional de la mujer. Que esa es la limitación. Cuando se hacen las reuniones, pasada las 6, 7 de la noche, ¿cómo dejan a sus niños? Entonces tenemos que dar esos espacios. En el caso de Creo existe un frente de mujeres constituido para fomentar el liderazgo. Hemos tenido históricamente representantes dentro del movimiento. Si fuera por nosotros, podríamos presentar listas completas de mujeres. Creo mantiene este frente desde el año 2012. Las mujeres que lleguen a instancias de decisión estén lo suficientemente preparadas para demostrar que somos capaces más allá de nuestro género. En cambio, en el movimiento Democracia Sí aseguran que no hay necesidad de esta separación de género. En sus estatutos se estableció la paridad desde las autoridades. Porque creemos que este es un momento donde debemos superar cualquier forma de exclusión o de marginación de la mujer. Democracia Sí sostiene que el 51% de su militancia es femenina. La participación de mujeres en la política ha crecido de manera paulatina. En las últimas elecciones hubo más de 81.000 candidatos, de los cuales alrededor del 47% fueron mujeres. 5 puntos más en comparación a los comicios de 2014, informó Carolina Basante. El Ministerio de Gobierno llamó al proceso de reclutamiento, selección e ingreso para hombres y mujeres a la Policía Nacional. 2.000 vacantes se abrieron para las carreras de cadetes y policías. El proceso de inscripción arranca este martes 14 de enero. La convocatoria corresponde al periodo 2019-2020. El proceso de inscripción estará disponible en la dirección electrónica del Ministerio de Gobierno. Todo el trámite es en línea y empieza este martes 14 de enero hasta el viernes 17 del mes en curso. E inscribirse en la página web reclutamiento.ministeriodegobierno.gov.es. En esta ocasión se abrieron 2.000 vacantes, 200 para cadetes con 30 cupos para mujeres y 170 para hombres, mientras en el nivel técnico operativo 1.800 plazas, 270 destinadas a mujeres y 1.530 a hombres. La convocatoria estará abierta a todos las y los jóvenes bachilleres ecuatorianos. Los postulantes se sujetarán al nuevo cronograma de ejecución, iniciando con las pruebas psicológicas. Los interesados en el caso de aspirar a ingresar como cadetes deben haber alcanzado en el examen Quiero ser bachiller mínimo 800 puntos, mientras a policía 750. Otro de los requisitos, haber cumplido 18 años y tener máximo 24, no haber sido dado de baja de instituciones como Fuerzas Armadas y la propia policía, además de no haber recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra por asuntos de violencia intrafamiliar o de género, y no registrar procesos judiciales de carácter penal pendientes. Que no hay personas autorizadas a recibir inscripciones ni páginas extras, que si hay ofrecimientos de cupos a cambio de dinero. Se trata de estafas y engaños, que estarán atentos para evitar actos de corrupción. Tenemos infiltrados a los servicios de inteligencia y todos los organismos pertinentes. Esto no hay favoritismo para nadie. Pasarán los que cumplan con los requisitos. En Quito informó Iván Casamen. Mauricio Claver Carone, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, mantuvo este 13 de enero una reunión con el presidente Lenín Moreno. Según información oficial, se sabe que coincidieron en el respaldo a la democracia y a la promoción de los derechos humanos en las Américas, en materia comercial. También se anuncia que con esta visita se fortalecen las relaciones económicas y de cooperación binacional. La agenda además se habría centrado en temas relacionados con la política regional, especialmente en torno al ámbito de la seguridad y la migración. Momento de nuestra primera pausa en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante en la ciudad de Guayaquil, un miembro de la Policía Nacional está hospitalizado tras ser agredido por el populacho durante una persecución en la isla Trinitaria. Los detalles en breves minutos.
Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Avanza la investigación en torno al joven fallecido el pasado viernes y vinculado a actos delictivos y que fue abatido por un policía en avenida Juan Tam Camarengo. El hermano del occiso fue detenido, pues también habría tenido relación con eventos delictivos. Las investigaciones siguen su marcha y hay varios sujetos, los cuales fueron aprehendidos tras determinar por parte de la policía que se dedicaban a actos ilícitos. Según las indagaciones, por lo menos uno de los sospechosos tendría relación con los sujetos los cuales se dedicaban a los asaltos en el sector de la Florida y que el pasado viernes uno de ellos cayó abatido por un gendarme. Según lo que expresó la autoridad de seguridad, en este caso ya habrían más detenidos. Se trataría de una organización delictiva bien estructurada. Más de 2 personas ya se conforma una organización criminal. Según el jefe del distrito Florida al norte de Guayaquil, un familiar del sujeto fallecido también estaría involucrado en este tipo de hechos. Detecta que una de las personas que se encontraba en el lugar tenía una boleta girada en el año 2019 por tentativa en contra de funcionarios policiales. Se hizo efectiva la boleta, los familiares quisieron arrebatarnos al detenido, pero se pudo controlar y ya fue puesto a órdenes de la autoridad correspondiente, hermano del fallecido. De su parte, Fiscalía continúa con el proceso investigativo. Tratan de tener más detalles para descubrir con exactitud la forma en la que operaban. El policía repelió la agresión inicial causada por parte de quien de pronto estaba conjuntamente con 3 ciudadanos más cometiendo un delito. Respecto al policía, el cual se enfrentó a los antisociales, dice el fiscal, no hay nada que hacer con él. Ha habido abogados penalistas que se han pronunciado por esa situación, pero no le puedo criminalizar, no puedo constituir en calidad de delincuente a una persona que posiblemente pueda ser un héroe, porque evidentemente su actuación se ciñó a los parámetros legales que determina la normativa y es el hecho de conocimiento público. Informó Julio César Saón. Un sujeto fue sorprendido cuando ingresaba a una vivienda para robar. Este hecho ocurrió al noroeste de Guayaquil. Cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captaron al individuo que logró ser detenido. Como dicen por allí, lo tenía todo fríamente calculado, incluso la abertura de la puerta por donde ingresó a robar. Para entrar no se tomó más de 10 segundos y el mismo lapso para salir, con la diferencia de que llevaba algo en una de sus manos. Ocurrió cerca de las 5 de la mañana del domingo en el plan habitacional Mucholote 2, en el norte de la urbe. Una vez ejecutado el plan, el sujeto se fue caminando triunfante hacia la avenida principal del sector. Transitó varias cuadras hasta que fue interceptado por un patrullero de la Policía Nacional, cuyos agentes fueron alertados por el operador de la cámara. Lo detuvieron con el posible objeto sustraído y luego lo pusieron a órdenes de la Fiscalía, que investigará el caso. Informó Jorge Salazar. En el centro norte de Quito fueron detenidos 2 extranjeros que dispararon y robaron en un local comercial. El accionar delictivo dejó a un ciudadano venezolano herido por el impacto de un proyectil. Se sabe que ingresaron al local portando un revólver y un cuchillo. Los 2 sospechosos, un venezolano y su amigo colombiano, presuntamente amedrentaron al encargado del negocio y se apoderaron de $700. Cuando iban saliendo, el empleado los siguió y en la calle pidió ayuda. Los vecinos se armaron de valor e intentaron darles alcance, y fue en ese momento cuando uno de los extranjeros tiró del gatillo. Cuando estaban a punto de dar alcance a estos sospechosos, pues es cuando uno de estos realiza una detonación y le impacta al ciudadano. Elementos de la policía que patrullaban por el sector escucharon la detonación. Los uniformados se movieron rápidamente y llegaron al sitio. En el lugar, una persona herida de bala. Se trataba de un venezolano que, por intentar capturar a los delincuentes, salió herido. Para correr de mejor manera, guarda en su cintura y el servidor policial procede a perseguirle por ese sector, y en un callejón, y a pie tuvo que dejar su motocicleta, pues logra reducir con la ayuda de otras unidades
En persecución ininterrumpida, los uniformados lograron capturar a los sospechosos. Incluso quien cargaba el revólver amenazó por varias ocasiones en atentar contra la vida de uno de los policías. En primera instancia, él desenfundó su arma y pudo disuadir a aquel ciudadano que nunca dejó de empuñar su arma y apuntó contra la humanidad del servidor policial. Al final fueron detenidos. El trabajo oportuno permitió recuperar el dinero, así como el arma de fuego y el cuchillo, elementos que ingresaron en cadena de custodia. Los detenidos cuentan con prisión preventiva por robo agravado e intento de homicidio. En Quito, informó Iván Casamen. Como lo anunciamos, un miembro de la Policía Nacional está hospitalizado tras ser agredido por el populacho durante una persecución en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Los uniformados seguían a dos adolescentes que, según la institución del orden, se encontraban en actitud sospechosa. Otras dos personas resultaron heridas durante el incidente. En ese barrio de la cooperativa Antonio Neumann en la isla Trinitaria, solo habían botellas y vidrios rotas y partes del casco de la motocicleta que utilizaron los policías en una persecución que culminó con un gendarme agredido por el populacho, que, enardecido al ver que seguían a dos de sus vecinos, intentó hasta quemar la moto del Estado. El populacho le pegó al policía, le partió la cabeza al policía, viendo más policía, le metieron piedra, pico de botella a todos los policías. Quisieron quemar la moto, le pegaron unos piedrazos a la moto y nunca se dañó. De parte de la institución del orden, la versión que manejan es que ellos huyeron al ver la presencia de las motos policiales en plena vía perimetral y aquí no tuvieron la colaboración de los moradores. Proceden a pasar un rompevelocidades y se cae de la moto, y ante esto la multitud y la gente que se encontraba en el sector proceden a agredirle al servidor policial, tratando e impidiendo la detención de los mismos. La ciudadanía quería quitar o desarmarle, a su vez quemar las motocicletas. Esta ciudadana de 22 años asegura que una bala rozó su pierna durante el incidente. No directamente me apuntaron, sino que estaban disparando como locos y ya pues me cayó a mí. ¿Y eso no es roce ni a moto, ni un fierro, ni nada? No. Aunque la institución del orden indica que no usaron armas de dotación. El médico en el Hospital del Sur valoró esa herida y supo indicar que era producto de un corte con alguna situación, no producto de entrada o salida de alguna arma de fuego. El gendarme se encuentra hospitalizado y uno de los adolescentes que seguían también por la herida en su pierna, en este sector del sur de la ciudad donde los uniformados pasan en los patrulleros con la debida precaución, informó Charlie Pisa. Un nuevo incidente se presentó en la cárcel de Tulcán. Un interno hirió con arma blanca a un guía penitenciario. Los enfrentamientos se presentaron desde el pasado viernes, cuando se conoció de los traslados a cárceles de mayor seguridad. Existe hostilidad e inconformismo dentro del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán. La tarde de este lunes se presentó un nuevo inconveniente entre los reclusos. Ciudadanos que están siendo procesados por microtráfico y robo intentaron un supuesto amotinamiento, lo que fue controlado por la policía. Cristian Rivera, guía penitenciario, resultó agredido por parte de Brian Moscoso, interno colombiano. Las heridas fueron suturadas en el interior del centro. Tuvimos que intervenir nuevamente acá en el Centro de Rehabilitación Social en virtud de que un interno ha tratado de agredirle a un señor guía penitenciario, tipo arma blanca pero caseras, ¿no? De los metales, de las latas que se encuentran por ahí. Moscoso, de 38 años, procesado por tráfico de sustancias estupefacientes. Además, tiene un expediente abierto por ingreso de artículos prohibidos. Él fue retirado del centro luego de la agresión al guía y llevado hasta el hospital para la verificación de su estado de salud. Ahora enfrenta un nuevo proceso por ataque y resistencia. Este interno al momento ya se encuentra en calidad nuevamente de detenido, se le va a judicializar nuevamente, va a ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Este tipo de manifestaciones violentas se vienen presentando luego del anuncio de los traslados que se cumplirán desde el próximo 15 de enero a centros de mayor seguridad. Al parecer, los internos desearían quedarse en Tulcán por la cercanía que mantienen con sus familias. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa